Buenos días, amigos, buenos días a los dominicanos de aquí del exterior. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarle El Pueblo Cuestiona. Hoy nos honra con su presencia en este programa El Pueblo Cuestiona, una de las figuras más conocidas, uno de los políticos más acabados de República Dominicana, un hombre con perfil presidencial, siempre lo hemos dicho, como es el licenciado don Atuey de Camps. Bueno, El Pueblo Cuestiona conmemora el 41 aniversario y justamente nosotros en este 41 aniversario del Pueblo Cuestiona, quisiéramos nosotros pues decir que nos sentimos satisfechos. Satisfechos porque no han sido fáciles los momentos que hemos tenido que pasar en estos 41 años para llegar justamente a lo que estamos celebrando. En estos 41 años, pues nosotros creemos que hemos en cierta medida cumplido parte de nuestros objetivos. Uno fundamental, como es el de crear un medio abierto a toda manifestación del pensamiento humano, donde nunca hemos excluido a ningún dominicano sin importarnos la posición social, económica, política, lo importante que sea dominicano, que sea un ser humano que pueda decir algo. Siempre ha tenido abiertas de par en par las puertas del Pueblo Cuestiona. Los PRDistas, reformistas, PLDistas, derechistas, empresarios, comerciantes, comunistas, simples chiriperos, comités de ama de casa, en fin, todo aquel que ha querido. Miembro del Partido Socialdemócrata. Miembro del Partido Socialdemócrata, el presidente del Socialdemócrata, como lo es el licenciado y Rafa Gamundi, secretario general. Rafa Gamundi. Es decir, que nos sentimos satisfechos en este 41 aniversario del Pueblo Cuestiona. Tenemos por ahí una foto, quisiéramos presentarla a los amigos telespectadores para que tengan una opinión más o menos acabada de cuál ha sido el accionar. Está la foto ahí. ¿Cuál ha sido el accionar del Pueblo Cuestiona en estos 41 años? No hemos excluido a nadie, muy por el contrario. Para nosotros todo el mundo es importante en este espacio y todo el mundo tiene derecho a hablar, desde el presidente de la República hasta el más humilde de los dominicanos, desde el más encumbrado presidente de cualquier partido político, de gobierno, de oposición, hasta un simple chiripero de República Dominicana. Eso ha sido el Pueblo Cuestiona. Bien, Atuey de Camps nos honra con su presencia, pero vamos a pedir su anuencia para pausar por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales y volver con nuestro invitado especial, que lo es el licenciado Atuey de Camps, expresidente del Partido Revolucionario Dominicano, expresidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, diputado al Congreso Nacional, exsecretario de Estado de la Presidencia, actual presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro. Y amigo suyo, que y sobre todo amigo nuestro. Desde que yo era un niño lo conozco. Sí, exactamente. Pausamos. Especialmente. Bien, amigos, iniciamos El Pueblo Cuestiona hoy, tal como hemos informado, con el licenciado don Atuey de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro. Desde que llegó lo hemos visto aquí desclasificando documentos. Me parece a la Embajada Americana o al Departamento de Estado. Wikipedia. Dios mío. El que filtró documentos. Hoy vino con un maletín aquí de documentos. ¿Qué tendrá Atuey de Camps en esos documentos en el día de hoy? Fíjese, licenciado, dígame, sin que esto se pueda interpretar como que usted se inmiscuye en asuntos internos de otros partidos políticos en la República Dominicana, usted en su condición de presidente de un partido y un reconocido analista de la situación nacional e internacional, ¿cómo usted analiza el futuro inmediato de los partidos políticos o del sistema de partidos en República Dominicana? Bien, lo primero que yo tengo es que repetirte las gracias por la invitación. En el día de hoy nosotros tenemos reunión de la Comisión Política.
tengo en mi casa la visita de Miguel Vargas Maldonado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Para fin de acuerdo? Tengo la visita de Miguel Vargas Maldonado. Dialogar no es pactar. Qué bueno está eso. Eso rima un poco. Dialogar no es pactar. Exactamente. Entonces... Y usted habla por experiencia, usted que ha dialogado tanto con todo el mundo. Y sigo dialogando. Y a las 5 de la tarde, en la Catedral Primada de América, está la misa de Freddy Vera Goico. Exacto. Y antes de responder tu pregunta, yo quería permitirme presentarle esta foto. Sí. Si se puede hacer un close-up, sí, pero por supuesto tienen que dejar de hablar para eso. Un close-up. ¿En qué año fue esto? De Freddy Vera Goico. Esto fue a raíz del terremoto en México. Ah, el terremoto de México. Aquí está justamente Freddy Vera, estoy yo, está José Martínez Castillo, está Flores Estrella, que en paz descanse, están periodistas amigos, están oficiales de la Compañía Dominicana de Aviación. Sí. Bien, de la Compañía Dominicana de Aviación. Y esto fue llevando medicina, medicamentos. Inmediatamente después del primer terremoto. Estando ahí en el aeropuerto, nos tocó el segundo terremoto, que fue el más grande y el que más daño hizo, allá en Ciudad México. Y la verdad es que cuando Freddy murió ese mismo día, yo llegué al hospital de New York Monte Sinaí a tratar de ver la familia, pero ya la familia había salido para el hotel y por supuesto el cadáver estaba allá. Y bueno, ya yo tuve que hacer otras diligencias y el día que llegué aquí fue el día que enterraron a Freddy Vera Goico. Domingo en la tarde. Sí, es decir, que mis expresiones de solidaridad con el gran amigo, que no fue un militante partidista, pero que fue un gran político, sí, gran humorista. Es así. Y probablemente el artista más completo que el país tenía, porque era productor, guionista, improvisador excelente, claro, talentoso humorista, claro, y hombre con altísima sensibilidad sobre problemas que el país conoce de sus deficiencias en materia de droga y en otras áreas de la represión y demás. Cuando Freddy Vera Goico duró 2 años sin poder intervenir en televisión por represión que aplicó en un momento determinado una empresa muy poderosa de la época, que era Reto Publicitaria, que obviamente le retiraba la publicidad si permitían que Freddy Vera participara. Freddy Vera, que tenía en un momento determinado el famoso programa 3x3, Cecilia, Cuquín y él, quien rompió esa mordaza a Freddy Vera fui yo. Cuando llegué a Radio Televisión Dominicana, que le abrí el programa 3x3 y que también le abrí otros programas a Freddy Vera Goico. Eso fue en el 78. Exactamente. Y en un momento determinado, a raíz del célebre caso de Héctor Méndez y las intervenciones del marino Vinicio Castillo, Freddy Vera produjo una carta pública a mi favor que conservo y que guardo eternamente de gratitud. Cuando se descubrió su cáncer, yo fui a su casa a conversar, porque a mí se me había descubierto un cáncer anterior. ¿Similar al de él? Sí, diferente. El mío fue del colon, él fue del páncreas. Entonces, le di mi experiencia, le expliqué mi experiencia, él lo cuenta, es una especie de testimonio con esta gran productora de A un Metro, ¿no? Nuria Piera. Y demás. Y quiero expresar que por lo menos la reunión de la Comisión Política, que corresponde el día de hoy, yo voy a tratar de no estar presente inmediatamente, porque voy a ir a la ceremonia que la iglesia y que el cardenal le tienen en la Catedral Primada de América, muy merecedora. Fui amigo de sus padres, fui amigo de sus hermanos y de los que quedan también. Conversé con la yerna en Nueva York, dándole mis expresiones de dolor y de pésame. Pamela Suet. Y por supuesto, además de ser muy amigo de sus hermanos,
y de su familia, fui también amigo del cardenal Monseñor Octavio Veras, que su fue tío, su tío, que fue una gran figura. Paso a responderte la pregunta en relación con los partidos políticos y la situación nacional. Fíjate, yo creo que en estos momentos los partidos políticos tradicionales de toda América Latina están atravesando una situación sumamente difícil. Los cambios que se han producido en Ecuador, en Argentina, aun cuando ahí está el Partido Peronista, pero hay movimientos dentro del peronismo que parecen partidos políticos, ¿no? En el Uruguay, en el Paraguay, en Bolivia, en Venezuela, con el fracaso en gran parte de los partidos políticos tradicionales. La República Dominicana no es una excepción. Lo que acontece en la República Dominicana es que los partidos políticos tradicionales se han creado verdaderos archipiélagos de intereses. Y a mí me da profunda pena observar cómo hay candidatos que aspiran en partidos políticos que no pueden expresarse como probablemente quisieran expresarse por temor al ejercicio del poder en su contra. Entonces, ese tipo de cosas no es bueno. Pero además, usted hoy analiza lo que es el PLD, usted analiza lo que es el PRD Papache y pregunta cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia ideológica, por ejemplo, entre Miguel y Hipólito Mejía? O entre Hipólito Mejía y Miguel. Y usted no lo va a encontrar, porque no hay gran diferencia. Creo que hay una situación en gran parte, de cierto modo, de rechazo de la sociedad, pero que finalmente terminan votando por la propaganda en gran parte alienante que desarrollan los partidos mayoritarios. Pero esta sociedad tiene que revisarse y tiene que plantearse cuál es el cambio que hay que producir en la República Dominicana. Y en ese sentido, yo tengo la firme convicción de que en la República Dominicana se van a producir acontecimientos muy importantes en beneficio de la democracia dominicana. Partido Revolucionario Socialdemócrata, su partido, el partido de El Toro. Estamos prácticamente a días para que finalice este año y entrar ya en el año preelectoral, en el que usted tiene que definirse si va aliado, si va solo, si se quedará en la acera de enfrente viendo transitar, viendo cruzar, caminar a sus amigos y adversarios. Primero, ¿usted iría solo o iría aliado? Primero, nunca he ido a la retaguardia. Siempre he ido adelante. Segundo, no le temo a ir solo. El partido nuestro no le teme a ir solo. Hemos demostrado que hemos ido solos y de cierto modo hemos tenido una representación sin necesidad de actuar como rémoras de los tiburones, de lo que hablaba en un momento Juan José Arévalo, el presidente guatemalteco. Y en esa dirección planteamos la necesidad de un gran cambio en el país. Un gran cambio porque es una vergüenza que el país no haya podido cumplir con los compromisos del milenio. Y es una vergüenza cuando el propio presidente de la República trajo a Jeffrey Sachs, el economista de origen norteamericano, y se hicieron una serie de apuntalamientos en la dirección de que se iba a atacar el problema de la educación primaria, el problema de la salud, el problema de la educación, problemas vitales, y que luego el presidente tenga que admitir en Naciones Unidas que no pudo cumplir. Y la verdad es que los argumentos esgrimidos por el presidente no fueron exactamente los indicados, porque decir que no hubo recursos es negar la cantidad de inversiones que ha hecho el gobierno en áreas trascendentales, como es la segunda línea del metro, la primera línea del metro. Cuando por encima de eso el presidente de la República, que fue un hombre que vivió en los Estados Unidos, que trabajó en los Estados Unidos, que su familia laboró en los Estados Unidos, que sabe y que ha expresado su sueño de un Nueva York chiquito, sabe los niveles de educación y cómo se produce en los Estados Unidos. Entonces, el presidente de la República debió haber hecho un esfuerzo mayor. Hoy, los organismos como la CEPAL y otros más establecen
profundos problemas en materia de miseria, crecimiento de la miseria y la necesidad de enfrentarlo. Y no luce que el gobierno haya hecho lo que tiene que hacer. Hoy en día, la deuda externa, la deuda del país ha alcanzado niveles sin precedentes en la historia de la República Dominicana. Y financiar el déficit de malas políticas, de inversiones del gobierno, de gastos del gobierno, de gastos muchas veces suntuarios, financiarlo con préstamo es que lo paguemos todo. Y esa es una verdadera barbaridad. Llama profunda sorpresa y vergüenza la comisión presidida por un señor francés que, analizando la temática de la educación y de otras áreas y las críticas que arroja ese informe de esa comisión en el país, críticas que no favorecen necesariamente. Es una vergüenza también que los esfuerzos, por ejemplo, de la Secretaría de Estado de Salud, que tengo que felicitar al secretario de Salud Pública por el esfuerzo extraordinario con las uñas que ha estado haciendo para que el país no sea víctima global de la pandemia del cólera, que dicho sea de paso, la prensa hoy recoge la información de declaraciones del propio secretario de Salud diciendo que tenemos 9 casos. Probablemente si él no hace lo que está haciendo en colaboración con otros organismos civiles y estatales, hoy fuera la situación todavía peor. Pero se requiere un esfuerzo mayor. Saludo la declaración del presidente en el sentido de que va a ser una jornada en cuanto a ello. Hay que montar hospitales en la frontera, no para recoger a los enfermos, sino para que los que en definitiva se enferman y se puedan detectar sean atendidos, hospitales aunque fuera de campaña, atendidos en esos lugares. Y hay que dotar de medicina suficiente, obviamente, al país para poder enfrentar esta situación que puede ser terriblemente difícil, como lo está haciendo para Haití, en donde prácticamente casi 2.000 vidas han sido cobradas prácticamente por esta terrible enfermedad. Yo quiero insistir sobre la situación de su partido, porque no son pocos los que dicen que se ve al doblar de la esquina un Atuey de Cans, pues aliado a un PRD, pero en una segunda vuelta. Sobre este particular, se sabe que usted está dispuesto a ir en la primera vuelta, pues solo, pero arreglar todo para una segunda vuelta. Realmente sobre esto, Atuey de Cans, porque usted es un hombre de noticia y todo el mundo vive hablando de Atuey de Cans. Bien, yo reduje la respuesta a tu pregunta inicial y la voy a tratar de completar ahora. Nosotros vamos a ir al proceso electoral y por supuesto somos una opción diferente. Ahora bien, no somos obstáculo para procurar una amplia unidad. Si al presidente de la República se le ocurriese ir a un proceso reeleccionista, automáticamente se produciría en el país un frente antireeleccionista. Y júrelo que yo voy a estar en las primeras filas, como lo estuve cuando Hipólito Mejía se le ocurrió la idea de hacer el daño de la aspiración presidencial, la reelección, aceptándole puñales al corazón de José Francisco Peña Gómez y del otrora glorioso Partido Revolucionario Dominicano. Es decir, que otrora ya no es glorioso ni poderoso. No, usted sabe muy bien que ahora mismo es una especie de caricatura de lo que fue el PRD histórico. Entonces, en esa dirección, y digo por qué, primero porque los que de un modo u otro pertenecimos al PRD histórico, fuimos miembros de un partido antireeleccionista, no de un partido que le acomoda trajes a la reelección y que en definitiva se llegan a acuerdos que los únicos grandes beneficiarios han sido los que en definitiva han enfrentado a lo que fue el partido de Juan Bosch, de Peña Gómez, de nosotros, de Rafael Amundi, de Héctor Aristi y de muchos otros más dominicanos. En esa dirección,
yo quiero señalar que nadie tiene que llamarse engaño ni sorpresa. Vamos al proceso electoral. Bueno, que haya sectores alienados y demás. Bueno, el que quiera seguir transitando por las rutas que se observa que se está transitando, sabe las consecuencias para el país, para la democracia que ello significa. No va a ser por falta de referente conductual, moral, que en definitiva la democracia dominicana va a fracasar. Por un lado. Segundo, es verdad que el dinero es importante, como no, pero es verdad que a Balaguer lo derrotamos a un momento determinado, con todos los recursos que tenía. Y es verdad que derrotamos a Hipólito con todos los recursos que tenía. Y es verdad que derrotamos a Leonel Fernández, presidente de la República, que quería reelegirse en un momento determinado, no obstante todos los recursos que tenía el PLD y el uso indiscriminado de esos recursos. Entonces, no debe sorprender a nadie que nosotros asumamos la posición que tenemos que asumir. Ahora bien, hay partidos... Hay una noticia de último minuto, y es que acaba de dar un paro al doctor Salvador Jorge Blanco. Su situación es crítica, según las palabras del doctor José Joaquín Puello. Todo parece indicar que lo que se esperan son prácticamente minutos para el fallecimiento del doctor Salvador Jorge Blanco. De acuerdo al último parte médico, la situación es gravísima, es crítica, por lo que todos estamos a la espera de que supere esta situación, pero todo parece indicar que por lo que ha pasado en los últimos minutos, la situación se hace casi imposible. Lo lamento muchísimo. Ojalá Dios le depare que pueda superar esa situación. Estuve viéndolo. Conversé con parte del personal que estaba ahí. Su familia en esa hora de la mañana no estaba. Estuve luego viendo también a Hipólito Mejía, que acababa de ser operado, y que por supuesto no forcé la situación para verlo porque era una tontería. Un recién operado, tú no puedes forzar una visita para verlo porque en definitiva puede ser un factor contaminante. Claro. Estuve viendo a Rafael Bonilla Ibar, que ha estado sumamente grave también. Sí, yo estuve en la clínica, ahora está ya en su hogar, Rafael Bonilla Ibar. Bien, estaba en la clínica Abrego también. Y estuve luego también en la funeraria, donde visité a la familia Hermógenes de la Cruz, que su hermano falleció también. Y le deseo a los familiares del doctor Jorge Blanco que pueda recuperar. Salvador y yo hicimos una gran amistad, hasta compadres fuimos. Él asumió su posición reeleccionista. Yo no voy a ampliar ese tema, menos en estos momentos, en relación con él, pero de ningún modo a nadie, y menos al doctor Blanco, pero a nadie le deseo ningún mal. Ojalá pueda superar esa difícil situación. Ojalá la pueda superar. Usted se ha caracterizado, y lo digo no con ánimo de halagar, un hombre noble. Cuando alguien pues está enfermo, cuando alguien necesita la presencia suya, usted se ha caracterizado por eso. Siempre lo vemos en las funerarias, en las clínicas, en los hospitales, visitando amigos y a conocidos, y eso es importante. Ahí nos encontramos, es decir, que usted también, efectivamente. Bueno, en definitiva, el país avanza, con todo el problema de una planificación económica y unas inversiones equivocadas y las tesis sostenidas por algunos funcionarios del gobierno. El país avanza, en eso hay que ser claro. Dentro de ese avance avanza la miseria también. Los sectores de clase media se sienten, y los sectores populares cada día más castigados. Tenemos una presión tributaria que no es verdad, que responde a las cifras que dan los organismos estatales. Tenemos una presión tributaria que está cerca del 32%. Básicamente aquellas víctimas de los impuestos indirectos. No se trata del impuesto indirecto como por ejemplo el ITEVI, sino cómo el impuesto indirecto castiga al infeliz que lo pone a pagar lo mismo prácticamente, proporcionalmente, que al acomodado o al rico. Y la verdad es que el gran tema es cómo los recursos nuestros están siendo invertidos. Si la corrupción está creando una verdadera situación de pantanos prácticamente, cómo la inseguridad,
el narcotráfico está golpeando y cómo, por supuesto, se producen situaciones que necesariamente la República Dominicana tiene que superar, necesariamente tiene que superar. Fíjese, licenciado Toy de Cáncer, pero realmente dentro del Partido de Liberación Dominicana hay varios precandidatos. Sin embargo, hay quienes dicen de que la primera dama de la República pudiera contar con el apoyo del presidente en caso de que él optara por no ir a la reelección, porque así se lo impidiera la Constitución de la República. Si usted tuviera, y discúlpeme la pregunta, sí, si usted tuviera que analizar la situación a lo interno del PLD, porque es que Danilo Medina ya es su tercera vez que aspira a la presidencia de la República. Para usted, ¿qué representa esto para el panorama político dominicano? Mira, Ercilio, yo voy a decir cosas aquí que probablemente no he dicho en otro programa. Danilo es un aspirante. No puedo decir que es un aspirante sempiterno. Danilo es una persona que se cuida mucho y que tiene temores probablemente lógicos para recibirte, para tratar con otros políticos, para que no ocurra lo que ha estado sucediendo, entre otras cosas, ¿no? Que Hipólito Mejía da unas declaraciones diciendo: si hasta con Danilo tengo que unirme, me uniría. Si hasta con Danilo. Sí, algo así fue, que dijo. Tal vez no son las palabras textuales. Y por supuesto, eso a su vez fue asumido por un hijo de Marino Vinicio Castillo, diciéndole del entendimiento supuesto, entre comillas, que tiene. Claro, desde el mismo litoral gubernamental, lo que le tiran no son piedrecitas, sino cañones. Es decir, entiendo sus preocupaciones. Yo me he reunido con gente de Danilo, que he encontrado en diferentes lugares, y a él me encontré a raíz de la muerte de Cheche Luna, una gran persona, a quien yo he tenido una gran amistad. Éramos muy amigos, y de hace mucho tiempo. Y bueno, ahí fue prácticamente el pésame, puesto que él en un recorrido donde estaba Danilo, Cheche Luna participó y ahí encontró, desgraciadamente, la muerte víctima de las acciones desaprensivas de un vagabundo que iba a una velocidad increíble en medio de un conglomerado de personas en una actividad que es una barbaridad. Pero bueno, ¿se puede decir que Danilo es un aspirante sempiterno? No. Aspiró, fue derrotado en unas elecciones internas, él señaló, creyendo que podía ganar. Finalmente, cuando encontró los resultados, que el Estado le ganó. El uso del poder. ¿Qué acontece en el seno del PLD? Usted tiene a Domínguez Brito, aspirante también presidencial. Ex senador, ex fiscal. El senador y ex fiscal, y una gran persona, natural de Santiago. Tiene a José Tomás Pérez, que también otra persona con quien conversé, me visitó en mi casa, una gran persona y que tiene derecho legítimo a aspirar. Tiene a mi amigo Franklin Almeida, que desde la Secretaría de Interior ha hecho un trabajo. Puede o no simpatizarte Franklin, pero en definitiva es un gran trabajador. Oigo decir, el rumor público anuncia que parece ser que Rafaelito Alburquerque anda, el vicepresidente, en esos pasos electorales. Y por supuesto han estado las vallas del presidente desarrollando la tesis destinista que desarrollaba Joaquín Balaguer y que expresaba Joaquín Balaguer, cuando decía que él era un hombre que se debía al destino. Y también las vallas de la primera dama. Yo quiero señalar que estando en Madrid estudiando, fui junto con Héctor Aristi a ver a general Juan Domingo Perón. En esos momentos, Perón era el receptáculo de las principales fuerzas democráticas o políticas argentinas. Héctor Cámpora,
y varios líderes fueron auspiciados por Perón. En un momento determinado se lanzó la consigna, y la lanzó Villalón, entre otros, y López Arrega. Perón, Perón. ¿Qué significaba esa consigna? Perón, Perón. Sí. Perón, Isabel. Perón, Perón. Es decir, que Él y la esposa. Exactamente. Es decir, es como si usted dijera Leonel, Leonel. Está diciendo Leonel y la primera dama. Yo soy muy cuidadoso de tocar esos temas porque no quiero herir ni con el pétalo de una flor, y nunca he hecho acusaciones de tipo personales ni la he trasladado al plano político, pues son cosas diferentes. Yo creo que esa es una escuela balaguerista, no bochista, porque Bosch tuvo la firmeza, el coraje, los materiales colgantes suficientes para prohibir en la Constitución del año de 1963 la reelección presidencial, que es una maldición de por vida. A mí me da muchísima pena cuando oigo una serie de gente que dice, pero la reelección no es mala. ¿Cómo que la reelección no es mala? Cuando te utilizan los recursos del Estado para reelegirse y para mantenerse en el gobierno, ¿es bueno? No, tú no estás ejerciendo la democracia, tú estás ejerciendo el abuso del poder, y eso es malo, y más aún en un país con instituciones débiles, y por eso yo he luchado en contra de esa reelección. No es la reelección per se, sino el hecho del uso de los recursos del Estado, porque las instituciones democráticas, por ejemplo, en Estados Unidos funcionan. Tú no puedes usar el avión presidencial número 1 ni una serie de cosas más para una campaña reeleccionista. Tú tienes que pagar el combustible, tienes que hacer una serie de cosas. Figúrese usted que los presidentes dominicanos, desde don Antonio pasando por otros gobernantes, que en paz descanse, en definitiva tuvieran que pagar el combustible y apearse de los vehículos oficiales para hacer otro tipo de cosas. Eso se hace en Estados Unidos, eso no se hace aquí. Entonces, la debilidad institucional crea problemas. ¿Y qué resulta? Que el empresario que no se da cuenta y se suma a esa vagabundería, o el hombre común, está afilando cuchillos para su propia garganta. Porque después ese presidente asume un rol casi dictatorial cuando tiene que tomar una serie de medidas de tipo económica que afectan, o de tipo que privilegian a un sector que no es exactamente el que la democracia informa y que debe ser y como debe ser. Entonces, en esa dirección yo quiero ratificar que soy un convencido de que el presidente de la República no va a la reelección. Además, él sabe muy bien que abriría una caja de Pandora en un tercer proceso reeleccionista, que la Constitución prohíbe, que hay que modificar, y prohíbe porque las reformas constitucionales tienen aplicación inmediata, no mediata. Y cuando usted quiere que sea mediata, tiene que meter entonces un transitorio que diga tal y tal cosa se aplicará a partir de tal y tal fecha, que no se expresa. Y cuando usted se confunda, entonces usted tiene que ir, no como están actuando rémoras del derecho, usted tiene que ir entonces a lo que fue la filosofía del legislador, que fue la prohibición de la reelección. Y cuando usted se confunda, entonces usted tiene que recordar el pacto de Miguel Vargas y del propio Leonel Fernández Reina, donde ambos levantaron que fue un acuerdo antieleccionista, que yo digo que fue un acuerdo en gran parte que le permitió oxigenarse y aspirar posteriormente tanto a Leonel como a Hipólito Mejía, que lo revitalizó, y que en mi criterio fue un error de Miguel Vargas Maldonado. Pero bien, eso se produjo, y esa es la constitución, no de Miguel, sino la constitución de Leonel Fernández Reina. Si él quiere modificarla, ese es el problema de Leonel, que va a encontrar a un país que va a enfrentar esa situación. Soy convencido de que el presidente no está en eso. Él tolera, hasta relaja y se permite algunos comentarios, por ejemplo, en el este del país, en un acto en relación con cuando Elis Pérez lo estaba presentando y él le dijo, bueno, tenga cuidado que puede ser que sea entonces que yo plantee una acción vitalicia, algo así. Nunca olvido que el varón Atilio Suero Cedeño, que en paz descanse, viajando conmigo a Pedernales para la inauguración del parte del gobierno dominicano y del gobierno haitiano de una pequeña mini presa en el río que colinda con ambas fronteras, el presidente Antonio Guzmán llegó primero
Él se fue por helicóptero y yo me fui por tierra con Barón Suero Cedeño. Y Jean-Claude Duvalier llegó, a propósito de Haití, las elecciones, que bueno que hablemos de eso. Jean-Claude Duvalier llegó un poco más atrás. Se le tardó, pero llegaron los Tonton Macoute y llegaron otras fuerzas. Entonces, cuando estaban presentando el locutor haitiano, Samoman, en este momento, arribé le president vitalice, el presidente vitalicio de Haití, Jean-Claude, su excelencia Jean-Claude Duvalier. Barón Suero Cedeño. Eso es lo que necesitamos aquí con Antonio Guzmán. Digo, Barón, déjate de babosidades y demás, que te voy a dejar aquí a pie para que te tengas que ir con el helicóptero de Don Antonio, entre otras cosas. Bueno, era un relajo de Barón, pero para que usted vea lo peligroso que son estos relajos. Ubirriba escribe un artículo, Maldita religión. Y la verdad que es una maldición. La maldición que a este país le cayó con Horacio Vázquez, con Lilis, con Báez en sus 6 gobiernos, con Trujillo, con Balaguer y con los que han querido reelegirse y creer que este Estado es un Estado que es una finquita de ellos, que no lo es. Este es un Estado todo dominicano que hay que sanear, que en pleno siglo XXI necesitamos avanzar. Atuey antirreeleccionista. Si se produjera la ley de partidos que todo el mundo busca, que todo el mundo espera, y esa ley prohibiera que los gobernantes o los funcionarios pudieran usar los recursos del Estado, ¿cuál sería su posición frente a una reelección? No, este país por 20 años tiene que prohibir la reelección hasta que sus instituciones se fortalezcan. ¿Tú crees que hay derecho para que mucha gente del Estado Dominicano, de la administración pública, no pueda decir esta boca es mía a favor de Danilo o a favor del otro, por temores a que le quiten el empleo? Eso no puede ser. Pero eso no puede ser. Eso no es democracia. Eso es una caricatura de democracia. Entonces, eso no puede un presidente de la República estarlo alimentando. Y menos un hombre joven como el presidente Fernández. Que pudiera volver al 16. Claro, eso es un derecho que se lo da ahora la Constitución y que nadie se lo puede prohibir, salvo que se modificara la Constitución de la República. Además, te voy a decir, sería un gandío el presidente de la República. Gandío es una expresión popular que en mi pueblo, en Cotuí, se usaba mucho para el que no se llena. Se usa todavía. Exactamente, y tiene un estómago infinito. El presidente de la República es un hombre joven que ha concentrado más poder que el doctor Joaquín Balaguer, sin usar los métodos del doctor Balaguer, en términos represivos que se usaron. Tiene la Junta Central Electoral nada equilibrada, pro PLD. Tiene la Cámara de Cuentas en sus manos. Tiene el Tribunal Constitucional en sus manos. Tiene el Tribunal Supremo que designa a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, donde hay gente que hay que cambiar, pero donde hay otra gente que no obstante su edad han hecho honor y han asumido vergüenza que muchos jóvenes no han asumido. Y no quiero mencionar nombres para no hacer exclusiones. Tiene el control de la Cámara de Diputados, absoluto. Tiene el control del Senado, absoluto. Tiene el Poder Ejecutivo bajo control. Tiene el control de los ayuntamientos, que se lo dieron ahora al primo, a Fide Ariste y demás. Es decir, te concentra el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, de cierto modo, por el control que tiene para designar ahora a los Supremos. Es decir, tiene un poder que si él optara por no ir, quien ganara, llámese Atuey, Miguel, Hipólito, Danilo, tendría que ir a tomarse un cafecito todos los días con Leonel. Quien sea tiene que ir a hablar, no todos los días, pero quien sea tiene que ir a negociar con Leonel, a hablar con Leonel. Por supuesto, por el poder que ha concentrado. Entonces, con ese poder que tiene, hay que ser muy gandío. Y óigame, la ambición rompe saco. Atuey de Camps, nuestros amigos, amigos suyos, amigos nuestros, en distintas peñas y fuera de las peñas, la gente habla de Atuey de Camps.
Y yo muchas veces explica lo que es Peña. Sí, la Peña es un grupo de amigos que nos reunimos para dialogar, para hablar, para analizar, para quitar gobierno, para quitar funcionarios, para nombrar personas, para decir que a Atuay se le está yendo el tiempo ya, que ya con sus añitos le quedan unos 6 o 7 años, que es ahora o nunca, que de lo contrario llegaría ahorita a los 70 y pico de años sin llegar al gobierno, y que lo que pudo haber sido no fue. Realmente Atuay descansa. Le habla a su amigo Hercilio Veloso. Se hace empeña también de autobombos. De autobombos. A decir que el otro es el mejor del otro y se combinan en esa dirección. A veces yo he asistido a alguna que me ha invitado Hercilio que son muy interesantes. Y Hercilio la filma, la fotografía, la graba y tiene la cortesía y la elegancia de mandarle también a cada uno una copia. No, realmente su futuro político, yo creo que usted tiene muchas personas en República Dominicana, un segmento importante de la población que lo ha seguido usted desde que usted era un gran luchador en la universidad, aquella lucha por el medio millón, que nadie en este país ha hecho una lucha en pro de la universidad como la hizo Atuay Descansa. Las movilizaciones de masa más grandes que más grande, la historia. Cayó preso varias veces, otros dicen que eran prisiones raras porque Balaguer lo mandaba a soltar seguido, que le dieron pocos. Dice la gente. Alguna gente dice. No. Realmente. Cuando me golpearon también. Realmente Atuay Descansa. Eso es como el padrinazgo que me atribuyeron de que Balaguer era padrino mío. ¿Qué padrino? Realmente Atuay Descansa, su futuro político. Porque usted puede, no tiene una bola de cristal para otro, pero casi para usted sí. ¿Cuáles son los pasos que usted va a dar que lo pueda llevar al Palacio Nacional? Pero yo acabo de decir, Hercilio, que estamos con reconstrucción del partido, en reorganización del partido, que somos un arco de referencia conductual, que por supuesto tenemos las dificultades naturales que tienen los partidos emergentes y demás, pero que estamos en el globo y que además el problema no es Atuay Descansa. Atuay Descansa puede desaparecer mañana. El problema es la democracia de este país. El problema es la distribución de la riqueza de este país. El problema es la corrupción de este país. El problema es la impunidad de este país y cómo los gobiernos desgobiernan muchas veces. El problema es la inversión no prioritaria de este país que se hace, donde se subordinan las cosas más importantes, como es la educación, la salud. Es una vergüenza que la educación dominicana tenga un presupuesto que no alcanza ni siquiera prácticamente al 2%, cuando la ley establece un 4% y no se cumple, y debía ser más de un 4%. En eso coincido con un hijo de Vincho que, dicho sea de paso, también manifiesta ese tipo de situaciones que yo he planteado y que creo que es correcto. Pero el país necesita también, vamos a estar claros, mejores hospitales, más medicina, independientemente de la labor muy buena que ha hecho Promese y la directora Fernández, que ha estado trabajando. El país requiere de mayores atenciones. El campo está abandonado. El sistema de producción agropecuario es un desastre, entre otras cosas. El turismo, de un modo u otro, se ha mantenido, pero con situaciones muy difíciles. Las zonas francas están acogotadas hasta cierto grado, en donde la competencia, obviamente, y la falta de incentivos le está haciendo profundo daño, entre otras cosas. La política gubernamental es avanzar, no ser austeros. Mientras Juan Bosch planteó la austeridad, este gobierno no lo ha hecho. Entonces usted ve que para mantener los niveles, el gobierno sencillamente se ha deslizado por la pendiente de los empréstitos. Y estos préstamos, de un modo u otro, usted tiene que pagarlo. El propio Juan Bosch decía que lo que usted coge prestado tiene que pagar, porque el país no puede ser un insolvente. A Trujillo dio demostraciones en ese sentido de controles y saldó la deuda externa, el famoso tratado Trujillo-Cordell-Hull y el tema del obelisco. Bueno, no estoy diciendo que hay que ser trujillista, estoy diciendo sencillamente que hasta si Trujillo lo hizo, ¿por qué los gobernantes democráticos no transitan por esa ruta? Entonces, en esa dirección, el problema no es Atuay Descansa. Yo soy un granito de arena. Hercilio es un granito de arena. Ahora bien, si el mar es tempestuoso, el país sabe muy bien que siempre he sido un capitán que no se arredra, no se atemoriza ante las dificultades.
Bien, amigos telespectadores, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Nos honró con su presencia el licenciado Atuey de Camps. En esta oportunidad, pues, aprovechó esta comparecencia para hablar de las prendas morales e humanas que adornaron a el gran hombre público, don Freddy Veras Goico. Dijo que lo conoció desde muy joven. Dijo que la situación que vive el país en estos momentos es bastante delicada. Habló, por otra parte, de que lo más importante no es Atuey de Camps, sino la democracia dominicana. Dijo que en estos momentos, más que Atuey de Camps, hay que hablar de la democracia, de la salud, de la educación y otras cosas más. Por otra parte, criticó el hecho de que el campo se ha dejado solo prácticamente. Llamó a la juventud a unificarse. Dijo que el Partido Revolucionario Dominicano en estos momentos tiene una situación que supuestamente podría estarse encaminando a una recomposición de sus fuerzas, pero hay aspirantes que según él pudieran, pues en estos momentos dar paso positivo. Habló de que en el día de hoy tendrá una reunión con el señor Miguel Vargas. Dice que se ha reunido con Hipólito Mejía. Por otra parte, criticó el hecho de que simpatizantes de Danilo Medina no puedan expresarse libremente por temor a perder sus cargos. Ercilio Veloz estuvo con ustedes. Muy bien, Ercilio.